En estos días hemos visto la llegada de nuevos barcos, el USS Gerald Ford, a las aguas del Caribe. Esto es un barco, el portaaviones más grande que tiene Estados Unidos y viene acompañado de 4 cruceros. Es un barco supremamente importante para la Armada de Estados Unidos ahora en el Caribe. Y si a esto le sumamos lo que muchos ya están diciendo es un ataque inminente, ataques aéreos a instalaciones en Venezuela. Estamos frente a una escalada muy importante con resultados que pueden llegar a ser muy importantes. Para entender más sobre este tema me acompaña hoy Juan Carlos Ruiz, experto en temas de seguridad y profesor de la Universidad del Rosario. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, yo creo que podemos empezar a hablar de esa inminencia. Estábamos hablando ahorita que cada minuto que pasa se siente que está más cerca el tema de lo que yo llamo el siguiente peldaño en una escalera. Empezaron por declarar a los grupos como el Tren de Aragua terroristas para jugar con el tema de seguridad nacional y poder atacarlos de manera distinta, recompensas a Maduro, operaciones encubiertas de la CIA. Son como diferentes peldaños. Me gusta a mí pensar de una escalera que a algún lado tiene que llegar esa escalera. Y acá estamos viendo la posibilidad de un nuevo peldaño que serían los ataques aéreos. ¿Cómo ves tú esto desde la perspectiva de seguridad? ¿Es esto algo que en seguridad podemos decir tiene un orden o tiene una razón de ser? Pues yo creo que está el argumento del terrorismo que es muy fuerte para los Estados Unidos. Como tú señalas, pasamos de la amenaza del narcotráfico a la amenaza terrorista. La verdad es que Venezuela ha sido un nicho de grupos terroristas como el Hezbollah, por ejemplo, el ELN, y entonces, pues obviamente si a los narcotraficantes también se les pone el apellido de terroristas, pues está toda la argumentación para generar un ataque, como tú dices, inminente. Que esto fue precisamente desde el 2001, con los ataques a las Torres Gemelas, lo que cambió. Estados Unidos, el otro día leía, no ha declarado una guerra formalmente desde 1942, cuando entró de pleno a la Segunda Guerra Mundial, sino que lo que hace es autorizar el uso de fuerzas militares en diferentes momentos. Y para esto no necesita la aprobación previa del Congreso, sino hace un ataque, interviene, anuncia al Congreso 48 horas después, y esto es un permiso que el Congreso le da y se renueva por 90 días cada vez, y así estuvo en Vietnam, en Corea, en Afganistán, en todos estos lugares, y sobre todo después del 11 de septiembre del 2001, la guerra contra el terrorismo se puede enmarcar en, no es una guerra formal, es una guerra contra un grupo, pero es la defensa de la seguridad nacional, y esto es un tema muy grande para su seguridad, ¿verdad? Efectivamente, pues hay guerras presidenciales en Estados Unidos, como se han llamado esas guerras en donde han entrado Estados Unidos por decisión del presidente. Todos sabemos que entre los frenos y contrapesos existe la declaración de guerra que tiene que hacer el Pleno del Congreso de los Estados Unidos, pero eso es muy difícil cuando hay que hacer una operación encubierta o cuando es un ataque sorpresa, como son la mayoría de las acciones militares. Entonces, ese paquidermo que es el Congreso de los Estados Unidos no sirve para este tipo de operaciones y efectivamente la bandera del terrorismo pues lleva a que se pueda hacer ataques inminentes en cualquier momento. Precisamente hablas de un ataque sorpresa y estábamos hablando ahorita de que le preguntaron al presidente Trump si en su mente estaba el ataque a Venezuela. Entonces uno puede jugar, en su mente pueden estar muchas otras cosas en este momento cuando él dice no, porque para mí contestar que sí es quitarle el elemento sorpresa que sería clave, aunque estamos frente a una invasión casi que anunciada. No sé si invasión, pero puede haber golpes de mano a diferentes instalaciones, especialmente militares de Venezuela. Eso es lo que podría pasar. Yo no creo que estas guerras modernas se den necesariamente como la invasión a Panamá o a Grenada hace 40 años. Yo creo que estas nuevas guerras se hacen con misiles, destruyendo y sin poner soldados estadounidenses a la merced de una invasión anfibia, por ejemplo. ¿Qué impacto puede tener esto? Ahora sí pasemos a esos temas de seguridad que son tan importantes.
¿Qué impacto más allá de debilitar a Maduro, debilitar el régimen, generarle mayor presión, eh, eventualmente que renuncie a la presidencia? ¿Qué impacto puede tener en la región? Empecemos por el Caribe, los países vecinos. Pues hace mucho tiempo, María Teresa, no se hacen acciones militares de esa envergadura como enviar el portaaviones más poderoso que tiene Estados Unidos, o el Iwo Jima, que también es un barco de guerra muy poderoso. Hace tiempos hubo cañoneras que enviaron países europeos para cobrar deudas en Colombia, y Venezuela en 1902 también tuvo un episodio de estos, pero después se firmaron unos acuerdos de no agresión para cobrar deudas. También se firmó el Brión Kellogg, que ilegalizaba la guerra, y que fueron avances muy significativos en el periodo entre guerras. Hoy, hace mucho tiempo no tenemos ese tipo de amenazas militares en el continente tan fuertes. Quizás lo último fue la guerra de las Malvinas, pero de resto este ha sido un continente con pocos conflictos, verdaderamente muy pacífico. Pero al mismo tiempo yo entiendo a Estados Unidos. Ahí se han enquistado unos grupos que viven de rentas ilegales, pero que utilizan el terrorismo como herramienta contra poblaciones nacionales de estos países, pero también utilizan ese terrorismo para traficar, para llevar sus alijos de droga. Lo vivimos en Colombia, ¿no? El Tren de Aragua en Colombia, o el Clan del Golfo utiliza el terrorismo contra las poblaciones, la sitia, que crea paros determinados en ciertas zonas del país. Además hace planes pistola contra policías y autoridades locales. Entonces, claramente, pues estos grupos ilegales sí están ejerciendo el terrorismo como una de sus armas. Entonces, yo entiendo un poco la posición de Estados Unidos, porque efectivamente estamos combatiendo grupos que no son solamente traficantes de todo tipo, sino también son terroristas y utilizan el terrorismo para el trasiego de sus alijos. Eso me hace pensar, Juan Carlos, que una operación en la que han dicho, tienes razón tú, atacarían, por ejemplo, lugares militares para debilitar a los aliados de Maduro dentro de Venezuela, fuertes militares, pistas de aterrizaje, aeropuertos, puertos, desde donde dicen ellos, no solo son como centros de acopio de la droga, sino se distribuye la droga. Estos ataques, en ese sentido, tomando en cuenta todo lo que nos acabas de decir, casi que uno diría son bienvenidos no solo en Venezuela, sino también en toda la región que ha sido víctima precisamente de ese terrorismo, que como tú bien lo dices, el terrorismo muchas veces ataca, yo siempre he pensado, ataca a Juan para mandarle un mensaje a Pedro, y las víctimas del terrorismo son realmente un peón en en una guerra mucho más grande y a mayor escala. Entonces, ¿podría haber algo de apoyo en la región a estos ataques aéreos casi que quirúrgicos para disminuir estos sitios de acopio y distribución de droga? Yo creo que habría un buen recibimiento de cierta parte del público en Colombia, en Venezuela, de una intervención, pero eso pues claro, pone problemas de derecho internacional, de soberanía, y del precedente que se genera en donde los problemas de estos países son solucionados por un tercero que es una potencia mundial, y eso sería verdaderamente problemático. Pero digamos que en estos momentos en donde están salidos de madre todos estos grupos de traficantes de todo tipo, porque además viven de diversas rentas ilegales, pues yo creo que hay sectores que le darían bienvenida a unos ataques con misiles a ciertos sectores militares de Venezuela. Recordemos solamente que el Gerald Ford podría reunir prácticamente una buena parte de la fuerza aérea adicionada y acumulada de toda América Latina. Es decir, ese solo portaaviones podría sumar todo lo que tiene América Latina en términos de aviones caza, de helicópteros. Entonces, pues la superioridad de Estados Unidos frente a Venezuela, pues es abrumadora. Podría ser cualquier ataque militar, y no creo que Venezuela esté dispuesta a llevar una guerra o un conflicto con Estados Unidos en las actuales circunstancias. Ese buque que me parece absolutamente gigantesco, si el Iwo Jima ya uno podía hablar de una base naval flotando en el Mar Caribe, esto viene a reforzar la idea de que están generando, digamos, una instalación de poder muy grande en el Mar Caribe.
Y es más, lo interesante es que lo sacaron en este momento de la zona del Medio Oriente donde apoyaba a Israel en los ataques de defensa de Israel contra ataques que le hacían los hutíes y Hamas, que me parece muy interesante que ese barco, que puede ser casi que icónico para Estados Unidos, esté en el Caribe. Y me hace pensar en otro tema. A ver, ¿a ti te gusta el tema de la seguridad? Y de seguridad podemos hablar mucho. Te voy a hacer una pregunta distinta. Esto que estamos viendo ahora, ¿qué impacto puede tener sobre otra herramienta que es menos violenta, pero que también se ha utilizado muchas veces a lo largo de la historia del mundo para generar mayor seguridad entre estados? Y estoy hablando de la diplomacia. Estamos viendo que está ya realmente en este momento en Venezuela, con estas condiciones, pues no podemos hablar de diplomacia, ni siquiera la diplomacia cañonera, ¿o sí? Pues podría ser un golpe de presión contra Maduro para acelerar una salida del régimen. Todos sabemos que el gran temor de todos los miembros del Cartel de los Soles y el régimen en sí es ser extraditados y pagar largas penas en Estados Unidos o de pronto hasta morir en un ataque de los Estados Unidos. Pero podría ser una presión para ejercer la diplomacia. No es la primera vez, como tú lo dices, la diplomacia de los cañones que es bastante efectiva y entonces ante esta inminencia y esta amenaza es posible que el régimen de Maduro pueda caer en cualquier momento. Uno no sabe qué se está respirando entre las fuerzas militares de Venezuela, que han resultado en general muy leales y muy fieles al régimen madurista y al régimen chavista en el pasado. Puede ser que ante esta inminencia de un ataque de Estados Unidos y las recompensas que se están dando, pues lleven a no pocos militares a dar un paso a costado y mostrarse opositores al régimen cuando fueron siempre bastantes leales. Entonces, yo creo que podría servir. Creo que hay un interés en Washington creciente por Venezuela. No es que no lo hubiera antes, pero es que el secretario de Estado, pues, siempre ha tenido un ojo avisor por su procedencia y su ascendencia sobre Venezuela, siempre le ha interesado y bueno, efectivamente Venezuela se convirtió en un país problemático para la región y problemático para los Estados Unidos. No se puede negociar cuestiones de seguridad con Estados Unidos precisamente por el enquistamiento de grupos ilegales y de la mafia dentro de las mismas esferas del madurismo. Y es que no solo estamos frente a una promesa de campaña del presidente Trump de acabar con estos grupos, sino, como bien lo dices internamente, también hay un tema grande, no solamente con el secretario de Estado, sino con la población cubana y venezolana en Estados Unidos, a quien el presidente Trump les tiene que mostrar una mano fuerte frente a esos regímenes de los cuales ellos escaparon buscando, llamémoslo, un refugio en otro lado. Pero tú me hablabas de los militares y el apoyo. Yo algo conozco de la historia de Chile y cuando se hizo la transición a la democracia en Chile, hubo que negociar bastante con los militares y darles y ofrecerles muchos temas económicos, financieros, políticos y hasta en temas de seguridad para que ellos apoyaran de pleno esa transición. ¿Es posible esto pensando en la seguridad de Venezuela, la reacción de Venezuela frente a estos ataques y el día de mañana frente al que no esté Maduro en la presidencia? ¿Cómo ves tú el tema de los militares y la reacción venezolana? Pues el tema de militares venezolanos es muy complejo y bastante difícil de discernir. Lo digo porque los militares actuales eh, hicieron su carrera durante el chavismo y durante el madurismo, entonces no han conocido otros regímenes, los que están llegando a las jerarquías más altas del estamento militar no conocieron otros regímenes de la DECO, COPEI, por ejemplo, en su momento, sino siempre han estado y han hecho su carrera militar fieles y leales a Chávez primero y después a Maduro. Pero puede pasar que ante la inminencia de una amenaza de un ataque y un ataque contra ellos mismos, pues ellos vean que es inoficioso un conflicto con Estados Unidos por la superioridad que tiene Estados Unidos, pero además no sabemos cómo esté el armamento en este momento de Venezuela, cuántos aviones están en tierra y cuántos aviones son operativos, porque no todos los que aparecen en el almacén de los venezolanos puede usarse, cómo están en términos de fragatas, cómo los ha golpeado las restricciones de Estados Unidos, qué tanta ayuda han obtenido en el pasado de Rusia y de China y qué tan operativos son
pertrechos militares. Entonces, eso es una caja negra que no se sabe muy bien, que seguramente la inteligencia de los Estados Unidos conocerá mejor, pero no creo que puedan hacerle mucho daño a una superioridad tan marcada como tiene en este momento en el Caribe los Estados Unidos. Bueno, y un último tema para ir cerrando esta conversación. Hablamos, no nos hemos distinguido en América Latina nunca por ser una región muy unida entre nosotros. Tú hablaste ahorita de las Malvinas hace un rato. Ni siquiera en ese momento logramos una unanimidad en la región frente a lo que estaba pasando con las Malvinas. Podríamos lograr esa unanimidad ahora frente al terrorismo, decías, pero a mí me preocupa que yo ya veo Trinidad Tobago, país muy cercano a Venezuela en las costas, que ya le ha dicho a Estados Unidos que tiene el 100% de su apoyo, mientras que otros vecinos de Venezuela no han sido tan enérgicos en ese apoyo. Podríamos, como para ir terminando, hablar de una fragmentación eventualmente en América Latina frente a unos posibles ataques aéreos de Estados Unidos en Venezuela. Yo creo que sí, pues tú has hablado de Malvinas y Malvinas es un ejemplo histórico muy interesante porque Chile estuvo más del lado de Gran Bretaña, seguramente en lazos muy secretos, pasando información, porque tenían un diferendo y un litigio muy fuerte con Argentina en el momento. Colombia no apoyó a Argentina, se mostró neutral porque pensaba en San Andrés en ese momento y el litigio con Nicaragua, y así hubo varios países que hicieron un paso al costado y no apoyaron de manera decidida a Argentina. Otros sí, incluso diciendo que podían prestar sus pertrechos militares para el conflicto, como sucedió con los aviones Sukhoi del Perú en su momento. Y yo creo que hay una gran división en este momento en América Latina, esas divisiones entre izquierda y derecha que todos conocemos, pero también al interior de nuestros países hay divisiones muy marcadas. Y yo creería que en el caso de Colombia, por ejemplo, hay una parte de la opinión pública que aceptaría de buen agrado una intervención militar de Estados Unidos, primero porque ve al régimen de Maduro como una dictadura y creo que lo es, pero también porque allá tenemos grupos guerrilleros que son considerados terroristas y que tienen su retaguardia en Venezuela, protegidos, todos lo sabemos, pero también porque aquí también está el Tren de Aragua accionando en Colombia. Entonces, yo creo que en términos generales habría una aceptación de una parte de la población colombiana sobre una intervención en América Latina, a contrapecho de lo que piensa el presidente Petro, que critica muy agriamente a aquellos que piensan que una intervención militar es una especie de traición a la patria. Sí, yo creo que países como Guyana también verían con unos ojos distintos a lo que ve acá el presidente Petro, lo que pasa en Brasil también influye, una región muy dividida, unos retos de seguridad que parece, Juan Carlos, y te dejo terminar con eso, que no logramos superar en la región, que no logran ser, que no convocan en la región y que separan más de lo que nos une, tal vez es lo que nos espera, sin hablar de lo que puede pasar al interior de Venezuela, que puede ser muy grave, pero la demisión de este Maduro tampoco es que garantice una transición pacífica en su momento. Sí, donde ha estado metido Estados Unidos en los últimos 20, 30 años, pues no se ha arreglado el problema, ¿no? Afganistán, Irak, para solo citar algunos países en donde ha habido intervención de los Estados Unidos y una vez salidos ellos de allá, pues ha habido una gran inestabilidad. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cómo se logre la sucesión? ¿Quién pueda manejar a una población que fue adoctrinada en su momento hacia el chavismo y hacia el madurismo? A veces pensamos que la oposición va a ser apoyada, pero la oposición no es querida por una parte de la población venezolana. Entonces, vamos a tener muchos desafíos en un régimen de transición nuevamente hacia la democracia. Me quedo con muchos desafíos internos, externos hacia la democracia y de seguridad. Juan Carlos, muchas gracias por esta charla y por acompañarnos para entender el mundo. No a ti, María Teresa. Un agrado volverte a ver.